Era el 20 de agosto de 2024 en Perth, Australia. Giuliano Pirone, de 33 años, padre y aspirante a fisicoculturista, comenzó su día como de costumbre. Se preparaba para una próxima competencia de fisicoculturismo. Alrededor de las 7:30 de la mañana, fue a su gimnasio habitual en Wanneroo, un centro abierto las 24 horas en el norte de Perth. Planeaba entrenar antes de ir a trabajar. Giuliano era conocido por su compromiso con el fitness y su amor por su pequeña hija. Amigos y familiares admiraban su dedicación. Esa mañana las cámaras de seguridad del gimnasio lo captaron terminando su sesión en la caminadora, pero algo andaba mal. En lugar de bajar con normalidad, tropezó, chocando con máquinas y sujetándose el abdomen, visiblemente angustiado. Aún así, nadie acudió a ayudarlo. Con dificultad, Giuliano logró llegar a las duchas, encerrándose en un cubículo. Allí su estado empeoró. Probablemente sufrió una convulsión causada por una fuerte caída en su nivel de azúcar en sangre. Se desplomó, quedando inconsciente bajo el agua fría. Permaneció allí sin ser visto durante casi 15 horas. Con el paso de las horas, su madre Daniela comenzó a preocuparse. No era habitual que no diera señales. No había regresado a casa ni respondía llamadas. Contactó a amigos, familiares e incluso a su exesposa, pero nadie sabía de él. Llamó a la policía, que rastreó el teléfono de Giuliano hasta el gimnasio. Cuando la policía llegó a las 10:30 de la noche, encontró el cubículo de la ducha cerrado. Al forzarlo, hallaron a Giuliano bajo el agua fría, inconsciente pero aún con vida. Los oficiales le realizaron maniobras de RCP, logrando reanimarlo brevemente antes de llevarlo de urgencia al hospital de Joondalup. Pese a la rápida intervención, el daño era grave. Giuliano había sufrido una lesión cerebral crítica y fue conectado a soporte vital. Tras 2 semanas sin recuperar la conciencia, falleció el 5 de septiembre de 2024. Daniela, en una entrevista con ABC Radio Perth, expresó su profundo dolor. «Nunca veré el mundo de la misma manera. La luz que brillaba tan fuerte se ha ido», dijo. ¿Cómo alguien puede colapsar en un gimnasio y permanecer sin atención durante tanto tiempo? Aunque el gimnasio operaba las 24 horas, no contaba con personal todo el tiempo. Solo había seguridad en la mañana y la tarde. Aunque había cámaras, las normas de privacidad impedían su uso en las duchas. La policía revisó las grabaciones de CCTV que mostraban los últimos momentos de Giuliano en la caminadora, visiblemente en apuros, pero nadie estaba allí para ayudarlo. Daniela imaginaba a su hijo tendido bajo el agua fría, solo, durante horas. «Cuando me ducho ahora pienso en él allí mientras yo estaba en casa sin saberlo», contó. Los médicos informaron a la familia que, de haberlo encontrado antes, Giuliano podría haber sobrevivido. La caída de su nivel de azúcar probablemente causó la convulsión y el colapso, y su neurólogo indicó que una intervención rápida habría cambiado el desenlace. La tragedia generó cuestionamientos sobre la seguridad en los gimnasios. Daniela pidió una investigación forense, solicitando regulaciones más estrictas para gimnasios de 24 horas, incluyendo revisiones frecuentes de duchas y baños. Los gimnasios deberían tener un sistema donde, si alguien no se ha registrado en varias horas, el personal lo revise, sugirió. El gimnasio de Giuliano no era miembro de AusActive, la entidad nacional de salud y fitness de Australia, que cuenta con un código voluntario que incluye directrices sobre cámaras de seguridad y botiquines de primeros auxilios. El director ejecutivo de AusActive, Barry Elvish, señaló que mantener personal las 24 horas es un desafío, lo que deja dudas sobre la seguridad en estos centros. El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, apoya una investigación independiente sobre el caso. «Estaba en un lugar donde debía recibir atención», afirmó, destacando la importancia de la seguridad en los gimnasios. WorkSafe WA está investigando los protocolos del gimnasio, mientras la policía prepara un informe para el forense. Para la familia de Giuliano, el dolor y las preguntas sin respuesta persisten. Su hermana Rosa Ostapenko expresó su frustración, preguntándose por qué el auto de su hermano, estacionado afuera del gimnasio durante horas, no generó alarma. «Monitorean a los socios para que no traigan invitados sin pagar, pero mi hermano estuvo ahí sin que nadie se diera cuenta», dijo. La familia de Giuliano sigue abogando por mejores medidas de seguridad en los gimnasios para evitar tragedias similares.
esperan que se implemente personal obligatorio y revisiones de rutina para asegurar que no se repita. Giuliano era un padre, un fisicoculturista, un hombre lleno de vida. Su familia espera que al compartir su historia, puedan prevenir que otros pasen por este dolor. Era el 26 de julio de 1994 en Kansas City, Missouri. Christina Christy Renee Henrick, una exgimnasta nacional de 22 años, falleció tras una larga lucha contra graves problemas de salud ligados a trastornos alimentarios. Su cuerpo se debilitó tanto que ya no pudo recuperarse, y murió por una falla multiorgánica. Alguna vez una de las mejores gimnastas del país, la historia de Christy revelaría la peligrosa presión que enfrentan las jóvenes atletas, en especial las gimnastas. Nacida el 18 de julio de 1972, Christy fue reconocida desde temprano por su talento y dedicación. Medía apenas 1,47 m, pero era poderosa. A los 14 años ya competía a nivel nacional. En 1986, logró un puesto en el equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos al quedar quinta en la división juvenil del campeonato nacional. Para 1989, era una de las más prometedoras del país. Ese año compitió en el Mundial de Stuttgart, Alemania, donde Estados Unidos quedó cuarto por equipos. Christy casi gana medalla en barras asimétricas. Pero pese a su buen rendimiento, la presión por tener cierto aspecto físico ya comenzaba a afectarla. En la gimnasia de élite, ser pequeña y delgada se valora tanto como la habilidad. Christy no encajaba del todo en el molde del cuerpo ideal. El momento más perjudicial llegó en el Mundial de 1988 en Budapest, Hungría. Un juez le dijo que debía bajar de peso si quería estar en el equipo olímpico. Pesaba apenas 43 kilos. Ese comentario la marcó profundamente, dando inicio a años de conductas dañinas relacionadas con su imagen corporal. Christy comenzó dietas extremas y desarrolló hábitos que deterioraron su salud física y mental. Su peso bajó rápidamente, pero en lugar de frenar, siguió exigiéndose para competir. Aunque su salud se deterioraba, al principio no era evidente para todos. Su entrenador de siempre, Al Fong, quien también había entrenado a Julissa Gómez, advirtió lo que ocurría. En 1989, la enfrentó por sus hábitos peligrosos y le habló sobre los riesgos. Organizó consultas con médicos y nutricionistas, buscando ayudarla. Pero Christy, abrumada por la presión de cumplir estándares imposibles, rechazó la ayuda. Su peso llegó a caer a apenas 21 kilos. En 1990 dejó de competir y en enero del año siguiente se retiró de la gimnasia de élite. Su cuerpo ya no soportaba las exigencias del deporte. Aún así, seguía soñando con volver a competir. Durante los años siguientes consultó muchos médicos, fue hospitalizada varias veces y recibió atención psiquiátrica, pero nada funcionó. En 1994, su salud empeoró aún más. Fue internada en el Centro Médico Research de Kansas City, con solo 21 kilos. Sus órganos comenzaban a fallar. Pasó más de 2 semanas en el hospital, rodeada de su familia, su prometido y amigos. El 26 de julio, solo 8 días después de su cumpleaños 22, Christy falleció. Su muerte sacudió al mundo de la gimnasia y provocó cambios en la forma en que el deporte aborda la salud. Se crearon programas para educar sobre nutrición, salud mental e imagen corporal. Incluso cadenas como NBC y ABC dejaron de mencionar el peso de las gimnastas en las transmisiones. La historia de Christy abrió un debate sobre las exigencias poco realistas impuestas a las atletas. Aunque esos cambios no puedan traerla de vuelta, han ayudado a construir un entorno más seguro para las nuevas generaciones. Christy Henrick fue una atleta talentosa con un futuro brillante. Su vida terminó demasiado pronto, pero su historia dejó una huella duradera. Aún hoy su legado impulsa un mayor cuidado, conciencia y apoyo para deportistas de todas las disciplinas. El 14 de octubre de 2014 comenzó como un día normal para Peter Biak-Sansuala, un mediocampista de 23 años de Bethlehem Ventlang FC, conocido por su disciplina, esfuerzo y amor por el fútbol. Peter era una promesa en la Mizoram Premier League y soñaba con llegar al nivel nacional. Pero nadie imaginaba que su festejo tras un gol terminaría en tragedia. Ese día su equipo se enfrentaba a Chiang Mai West FC en un partido importante.
En el minuto 62, con el marcador empatado, Peter vio su oportunidad. Hizo un cabezazo justo a tiempo y marcó el gol del empate. Decidió festejar como su ídolo Miroslav Klose, con una voltereta. Peter había practicado el movimiento antes, pero esta vez salió mal. Al girar en el aire calculó mal la caída. En vez de aterrizar bien, cayó de cabeza con fuerza contra el suelo. El festejo se convirtió en pánico. Corrieron a ayudarlo y pidieron asistencia médica. Peter sentía dolor y no podía moverse. Lo sacaron del campo con cuidado y lo llevaron al Hospital Civil de Aizawl. Allí los médicos le hicieron una tomografía y detectaron un daño grave en la médula espinal. La lesión era crítica y comenzaron a estabilizarlo. Pese a los esfuerzos, su estado empeoró. Fue trasladado a cuidados intensivos y sus compañeros, familia y amigos mantenían la esperanza. Durante 5 días los médicos lucharon por salvarlo, pero el 19 de octubre de 2014, Peter falleció. Su muerte conmocionó al fútbol de Mizoram y más allá. Su club Bethlehem Bengtlang FC quedó devastado. En su honor anunciaron que retiraban su camiseta número 21. La liga emitió un comunicado lamentando la pérdida y calificando el día como desgarrador para el fútbol local. Peter era un mediocampista defensivo muy entregado, hábil para cortar ataques y apoyar al equipo. Su entrenador Daniel Alduhauma dijo: Peter era respetuoso y disciplinado, dentro y fuera de la cancha. Jugadores así son raros. Desde el mundo del fútbol llegaron homenajes. Sus compañeros y fans lloraron su pérdida y recordaron su entrega al deporte. Su muerte también abrió el debate sobre los riesgos de las celebraciones acrobáticas. Aunque comunes, pocos imaginaban que una rutina de festejo podía terminar en tragedia. En respuesta, la Asociación de Fútbol de Mizoram y Bethlehem Bengtlang FC organizaron un partido a beneficio para homenajearlo. El evento unió a la comunidad futbolera no solo para lamentar su pérdida, sino también para celebrar su vida y legado. El hecho recordó que incluso en celebraciones pueden surgir peligros. Peter era un jugador prometedor con un gran futuro. Su historia vive en quienes lo conocieron y en los fans que lo vieron jugar. Bethlehem Bengtlang FC y el fútbol de Mizoram siempre recordarán al joven cuya pasión, talento y sueños se apagaron demasiado pronto. Era el 18 de junio de 2024 en Pontianak, Kalimantan Occidental, Indonesia. En un gimnasio del tercer piso, FN, una entusiasta del fitness de 22 años, disfrutaba de su rutina. Estaba con su novio y su hermano menor eligiendo usar las cintas del tercer piso, pese a que su novio le sugirió quedarse en el segundo. FN se sentía más cómoda arriba, sin saber que esa simple decisión llevaría a una terrible tragedia. FN había estado corriendo unos 30 minutos, manteniendo un ritmo constante. El gimnasio estaba lleno de personas concentradas en sus rutinas. Las cámaras de seguridad la muestran al final de una fila de cintas, cerca de una gran ventana. Esta estaba a solo 60 centímetros de la máquina, con una pared de 30 centímetros de alto debajo, sin casi protección si alguien perdía el equilibrio. Al reducir la velocidad para caminar, algo salió mal. La banda siguió moviéndose y FN tropezó. Intentó estabilizarse, pero fue arrastrada hacia la ventana. Se agarró del marco, pero se resbaló. Cayó de espaldas por la ventana abierta, desplomándose 3 pisos hasta el suelo. La caída quedó registrada y FN desapareció de la vista en un instante. No fue sino hasta unos momentos después que el pánico se apoderó del gimnasio. FN fue llevada de urgencia al hospital con heridas graves, especialmente en la cabeza. Falleció por un traumatismo masivo, incluyendo una hemorragia cerebral. Sus lesiones eran muy severas. Las autoridades iniciaron una investigación sobre los protocolos de seguridad del gimnasio. La ubicación de la cinta tan cerca de la ventana se señaló como un peligro importante. La pared baja no ofrecía protección y el hecho de que FN cayera tan fácilmente generó preocupación sobre las medidas de seguridad del lugar. La ventana por la que FN cayó debía permanecer cerrada durante el horario del gimnasio. La calcomanía de advertencia estaba dañada y casi ilegible. Además, un entrenador personal encargado de verificar que las ventanas estuvieran cerradas se había ausentado en el momento del accidente. Tras el incidente, el gimnasio cerró 3 días en señal de respeto hacia FN y su familia. Emitieron una disculpa formal, expresando su pesar por la pérdida. Esto no calmó la creciente indignación pública.
La gente estaba furiosa de que un accidente tan prevenible ocurriera en un lugar dedicado a la salud y el fitness. Las autoridades también se centraron en la integridad estructural de las ventanas. Los paneles de vidrio eran demasiado delgados para un edificio de esa altura, lo que planteó más dudas sobre las normas de seguridad del gimnasio. Mientras la investigación continuaba, se interrogó a testigos y empleados, y surgieron sospechas de que las ventanas pudieron haber sido manipuladas antes del accidente. La licencia del gimnasio quedó bajo revisión, y era cada vez más probable que enfrentaran acciones legales por la muerte de FN. Este suceso ha generado debates sobre la importancia de la seguridad en los gimnasios, especialmente aquellos con equipos grandes. Las cintas son comunes y no suelen considerarse peligrosas, pero cuando están cerca de ventanas abiertas pueden ser riesgosas. La muerte de FN demuestra lo rápido que todo puede salir mal si no se siguen las medidas de seguridad. K-Gym, donde ocurrió el accidente, enfrenta presión para mejorar sus estándares de seguridad. Las autoridades locales exigen regulaciones más estrictas sobre la colocación de equipos y barreras más seguras en las ventanas. Su novio, quien le sugirió quedarse en el segundo piso, carga con una culpa inmensa, sabiendo que una decisión distinta pudo haber evitado el accidente. Es algo que lo marcará por el resto de su vida. Era julio de 1998, durante los Juegos de la Buena Voluntad en la ciudad de Nueva York. Zhang Lan, una gimnasta china de 17 años, se preparaba para el salto de potro, un aparato en el que había entrenado toda su vida. El año anterior había ganado el Campeonato Nacional Chino en ese evento. Por su talento y disciplina, muchos creían que tenía un futuro brillante. Durante el calentamiento, Zhang practicaba un salto básico llamado salto temporizador. Es considerado de bajo riesgo, diseñado para que las gimnastas se adapten antes de competir. Pero algo salió mal. Zhang perdió el control en el aire y cayó de cabeza. El impacto le provocó una grave lesión en la médula espinal. No podía moverse. Zhang fue llevada de inmediato al Centro Médico Universitario de Nassau. Los médicos realizaron una cirugía de realineación y fusión espinal de emergencia. Pero el daño era permanente. Zhang quedó paralizada del pecho hacia abajo. Años después, Zhang afirmó que la caída no fue solo un accidente. Dijo que un entrenador de otro equipo entró al área del salto durante su calentamiento y retiró la colchoneta de seguridad justo cuando despegaba. Ese cambio repentino hizo que perdiera el control. Intentó denunciar lo ocurrido aún en el hospital, pero los oficiales rechazaron su versión. Dijeron que estaba confundida por posible trauma cerebral y no creyeron su relato. Zhang había sido una de las atletas más destacadas de China. Ahora estaba confinada a una cama de hospital, sin carrera ni independencia. Su lesión fue noticia internacional. Mientras se recuperaba en el Hospital Mount Sinai, recibió apoyo de figuras como Leonardo DiCaprio, Celine Dion y Christopher Reeve. Quedó bajo el cuidado de K.S. Liu y su esposa Gina Yu-hung, una pareja chino-estadounidense que debía ayudarla en su recuperación. Pero Zhang declaró luego que se volvieron excesivamente controladores y limitaron su capacidad de hablar sobre el incidente. Aseguró que le prometieron cubrir gastos médicos y de vida, pero esas promesas no se cumplieron. Según Zhang, fue dejada sin atención adecuada. Cuando volvió a China en 1999, el gobierno elogió su fortaleza y usó su historia como símbolo de perseverancia. Pero con el tiempo, se sintió olvidada. Afirmó que las mismas organizaciones que antes la celebraban ya no ofrecían apoyo. Su condición empeoró, y aunque hacía terapia, solo podía realizar tareas básicas como comer o usar una computadora. Sus piernas se debilitaron más por la falta de movimiento. Aún así, Zhang intentó construir una vida pública. Fue presentadora de televisión, dio discursos y hasta llevó la antorcha olímpica en los Juegos de Beijing 2008. Pero detrás de su imagen pública, sentía frustración por lo que consideraba una injusticia. En 2011, 13 años después de su caída, Zhang presentó una demanda en Estados Unidos. Incluía a varias partes: AOL Time Warner, USA Gymnastics, TIG Insurance y a Liu y Yu-hung. Alegó que el accidente fue evitable y que los involucrados no le dieron el cuidado necesario. Solicitó $1.800 millones en daños y acusó a Liu y Yu-hung de intentar desacreditarla y controlar su vida para beneficio propio. Zhang afirmó que difundieron declaraciones dañinas sobre ella y trataron de arruinar su reputación,
incluso contando mentiras sobre su vida personal. Lo más grave fueron acusaciones de comportamiento inapropiado dentro del hogar durante su recuperación. Se presentó un informe policial al respecto. La opinión pública se dividió. Algunos apoyaban a Zhang por atreverse a hablar, otros la acusaban de ser ingrata o manipulada por terceros. Aún así, Zhang se mantuvo firme. Dijo que no era solo por el dinero, era por contar la verdad y exigir responsabilidad. Para el 2011, su batalla legal seguía en curso. Aunque muchas partes del caso enfrentaban retrasos por límites legales de tiempo, Zhang seguía decidida. Su historia es de fortaleza, pérdida y una larga lucha por ser escuchada. Era el 18 de enero de 1991 en Wengen, Suiza. La carrera Lauberhorn, una de las competencias de esquí alpino más desafiantes del mundo, estaba por comenzar. Ese año se implementó un nuevo sistema de clasificación que permitía solo a los 30 mejores esquiadores competir en el evento principal. Muchos creyeron que esto añadía más presión y riesgo a un deporte ya peligroso. Entre los competidores estaba Gernot Reinstadler, un esquiador austríaco de 20 años. Era una joven promesa conocido por su velocidad y técnica. Muchos creían que tenía un futuro brillante en el esquí profesional. Su madre, Traud Leder, también exesquiadora, lo había apoyado siempre, pero ninguno imaginó que esa sería su última carrera. Gernot iba a competir en la ronda de clasificación. Llevaba el dorsal 44 en mitad del orden, pero solo quería asegurar su lugar. Mientras bajaba la pista de Lauberhorn, mostró precisión y seguridad, manejando curvas cerradas y pendientes empinadas a gran velocidad. Pero al llegar a la última sección conocida como la S final, algo salió mal. Esa zona era de las más peligrosas del recorrido, donde los esquiadores alcanzaban velocidades extremas. Gernot perdió el control, se inclinó hacia adelante y salió disparado. Chocó con fuerza contra la red de seguridad y uno de sus esquís quedó atrapado. El impacto le causó heridas graves, incluyendo daños internos severos. Una estela de sangre marcaba la nieve mientras Gernot yacía inmóvil. El público y los oficiales quedaron en shock al ver cómo los rescatistas corrían a ayudar. Los médicos le dieron oxígeno y lo trasladaron en helicóptero al hospital en Interlaken. En el hospital, los doctores intentaron salvarle la vida. Lo operaron durante 6 horas tratando de controlar el daño. A pesar de recibir más de 40 litros de sangre, las heridas eran demasiado graves. En la madrugada del 19 de enero, Gernot murió a causa de sus lesiones. Los eventos de la Copa del Mundo programados para ese fin de semana se cancelaron en su honor. La pista Lauberhorn siempre había sido riesgosa. En los años siguientes, se reforzaron las redes de seguridad y se incorporaron materiales resistentes a cortes para reducir riesgos similares. Su madre habló del dolor de perder a su hijo. Su amigo cercano y también esquiador Stefan Eberharter quedó muy afectado. Días después de su muerte, Eberharter ganó una carrera del mundial y le dedicó la victoria a su amigo. Se colocó una placa conmemorativa en la meta del Lauberhorn como tributo permanente. Autoridades de la FIS reconocieron que, si bien se habían mejorado las medidas, el deporte siempre tendría riesgos por su velocidad y complejidad. El legado de Gernot perduró gracias a los cambios en la seguridad del esquí. Su accidente llevó a mejoras que probablemente salvaron vidas con el tiempo. Aunque su carrera fue breve, su impacto quedó. Su nombre se convirtió en símbolo de los peligros del esquí a alta velocidad y de la necesidad de seguir mejorando la seguridad. Para su madre, amigos y colegas, el dolor nunca desapareció del todo, pero su historia sirvió como recordatorio de los riesgos del esquí profesional y de la importancia de proteger a quienes dedican su vida al deporte. Era el 26 de septiembre de 2017 en Brisbane, Australia. Ben Shaw, un dedicado jugador de rugby de 15 años, acababa de llegar al gimnasio Pine Rivers, PCYC, para entrenar. Era maduro para su edad y tenía un gran deseo de superarse. Mientras levantaba pesas solo, Ben intentó hacer press de banca con una barra de casi 100 kilogramos. La barra se le resbaló de las manos, cayendo sobre su cuello y dejándolo atrapado. Sin nadie cerca para ayudarlo, permaneció inmovilizado bajo el peso durante lo que se cree fueron casi 30 minutos. Un miembro del gimnasio entró finalmente, notando el silencio. Vio a Ben aún bajo la barra. Comprendió la gravedad de la situación y rápidamente le quitó el peso de encima. Pidió ayuda
y 2 empleados del gimnasio acudieron corriendo, realizando RCP mientras esperaban a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron poco después y trasladaron a Ben al Hospital Infantil Lady Cilento. Sus heridas eran graves y su condición empeoró. El accidente conmocionó a la comunidad y generó preguntas sobre la seguridad en los gimnasios, especialmente para atletas jóvenes. Los médicos luchaban sin descanso, pero después de 4 días, el 1 de octubre de 2017, su familia tomó la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital. Rodeado de sus seres queridos, Ben falleció, dejando devastados a su comunidad y amigos. Su equipo de rugby, los Pine Central Holy Spirit Hornets, lo homenajeó con tributos que celebraban su amabilidad y determinación. La trágica muerte de Ben generó serias dudas sobre la seguridad y supervisión en los gimnasios. Surgieron preocupaciones sobre si había suficiente monitoreo y si se pudo haber hecho más para prevenir el accidente. Esto llevó al ministro de Salud de Queensland, Cameron Dick, y a Workplace Health and Safety Queensland a iniciar una investigación. Los funcionarios revisaron de cerca los protocolos del gimnasio Pine Rivers PCYC, descubriendo que las reglas exigían supervisión para menores de 16 años al usar pesas. Sin embargo, Ben estaba sin supervisión el día del accidente. Las autoridades analizaron imágenes de CCTV para comprender las circunstancias del accidente, considerando si Ben había intentado levantar demasiado peso o si falló el equipo. Aunque las grabaciones aportaron información, algunos detalles quedaron sin aclarar. Tras la investigación, el fiscal de seguridad laboral acusó a la Police Citizens Youth Welfare Association, que administraba el gimnasio, de no cumplir con las normas de salud y seguridad, señalando que la falta de supervisión puso a las personas en riesgo. El caso llegó a los tribunales para determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de futuros usuarios del gimnasio. Su madre, Dahlia Shaw, recordó la compasión y generosidad de su hijo. Se donaron los órganos y tejidos de Ben para salvar otras vidas, una decisión coherente con su espíritu solidario. Dahlia compartió que esta elección reflejaba la esencia de Ben, siempre dispuesto a ayudar. Amigos compartieron homenajes, uno de ellos expresando el orgullo por la vida de Ben y el impacto que tuvo en los demás. La tragedia dejó una huella duradera en su comunidad, resaltando las muchas vidas que tocó. En los años posteriores a su muerte, Dahlia ha trabajado para mantener viva la memoria de su hijo, colaborando con la organización benéfica Boots for Africa, que recolecta botines de fútbol para enviarlos a niños en África. Ben siempre soñó con visitar África y sentía una fuerte pasión por ayudar a los demás. Se lanzó la iniciativa Botines para Ben, para recolectar y enviar calzado a niños en todo el continente, reflejando su espíritu solidario y asegurando que su legado perdure al ayudar a otros. Su historia destacó la importancia de la seguridad en los gimnasios para los atletas jóvenes y motivó cambios positivos a través del programa Botines para Ben, preservando su espíritu e impacto de una forma que beneficiará a otros durante muchos años. Era mayo de 1988 en Tokio, Japón. Julissa Gómez, una gimnasta de 15 años de Estados Unidos, se preparaba para la final de salto en la Feria Mundial del Deporte. Ya se había hecho un nombre en competencias nacionales y era vista como una firme candidata para el equipo olímpico estadounidense de ese año. No era llamativa ni ruidosa, pero siempre estaba comprometida. Nació el 4 de noviembre de 1972 en San Antonio, Texas. Era hija de Otilia y Ramiro Gómez, ex trabajadores agrícolas que lucharon por darle a sus hijos una vida mejor. Su amor por la gimnasia comenzó a los 5 años y a los 10 ya entrenaba con el reconocido entrenador Bela Karolyi en Houston. Ascendió rápidamente. En 1986 quedó cuarta en el All-Around del Campeonato Nacional y logró entrar al equipo nacional. Un año después, ya competía a nivel internacional. Sus mejores aparatos eran las barras asimétricas y la viga de equilibrio, pero fue el salto el que se volvió el centro de su carrera. En 1987, Julissa dejó el gimnasio de Karolyi, frustrada por su estilo de entrenamiento extremo, y se mudó a entrenar con Al Fong en Blue Springs, Missouri. Fong tenía otro enfoque, más paciente y comprensivo. Se convirtió en una figura clave en la vida de Julissa. Con los Juegos Olímpicos acercándose,
Julissa comenzó a practicar el salto Yurchenko, una de las habilidades más difíciles y peligrosas en la gimnasia. Requería una rondada sobre el trampolín seguida de una rueda atrás sobre el potro. Aunque tenía talento natural, a Julissa se le dificultaba este salto. Su forma no era estable, y tanto sus entrenadores como sus compañeras lo notaban. Aún así, la empujaban a seguir practicándolo y compitiéndolo. El 5 de mayo de 1988, durante los calentamientos para la final de salto en Tokio, algo salió terriblemente mal. Mientras corría hacia el aparato, su pie resbaló, perdió el control y se golpeó de cabeza contra el potro. La lesión fue inmediata y grave. Julissa se fracturó el cuello y quedó paralizada del cuello hacia abajo. El entrenador Fong, que siempre creyó en su potencial, la vio con horror. Más tarde cuestionó la presión que se pone sobre atletas tan jóvenes para dominar movimientos tan arriesgados. Julissa fue llevada de urgencia al hospital. Sus padres volaron desde Texas a Japón para estar a su lado. Los médicos intentaron estabilizarla, pero su estado empeoró cuando se desconectó del respirador. La falta de oxígeno causó un daño cerebral severo y cayó en coma. Julissa quedó en un estado catatónico. Solo podía parpadear. Su lesión era extremadamente rara en la gimnasia. A diferencia de los esguinces o fracturas comunes, una lesión espinal de este tipo era casi inédita. Su familia la cuidó durante 3 años, pero el 8 de agosto de 1991, Julissa falleció a los 18 años por complicaciones derivadas de su lesión. La Federación Internacional de Gimnasia hizo obligatorias las colchonetas en forma de U durante las competencias, no solo en los entrenamientos. Estas colchonetas ofrecían mayor soporte y una zona de aterrizaje más segura. El viejo potro fue reemplazado por una mesa de salto más grande y estable para evitar accidentes similares. También se agregó una nueva regla. Cualquier gimnasta que realizara el salto Yurchenko sin las colchonetas reglamentarias recibiría un puntaje de 0. Estos cambios se implementaron directamente como respuesta al caso de Julissa. El entrenador Fong habló luego sobre los peligros del deporte, diciendo que las gimnastas deben ser conscientes de los riesgos, pero también enfocarse en sus metas. Las compañeras de Julissa la homenajearon dedicándole su temporada. Sus padres compartieron un mensaje alentando a los jóvenes atletas a seguir sus sueños, como lo hizo su hija. La vida de Julissa Gómez estaba llena de potencial. Su legado vive no solo en las mejoras que hoy protegen a las atletas, sino también en la memoria de quienes la conocieron y de quienes se sienten inspirados por su fortaleza. Era el 28 de octubre de 2023, un sábado frío en Sheffield, Inglaterra. Los Sheffield Steelers jugaban contra los Nottingham Panthers en un partido de la Challenge Cup de la EIHL en el Utilita Arena. Entre los jugadores estaba Adam Johnson, delantero estadounidense de 29 años de los Panthers. Nacido el 22 de junio de 1994 en Grand Rapids, Minnesota, tenía una gran carrera. Jugó brevemente en la NHL con los Pittsburgh Penguins y luego pasó por Suecia y Alemania. Cuando se unió a los Panthers en la temporada 2023-24, ya era un atleta respetado. Durante el segundo período, cerca del minuto 35, Johnson patinaba por el hielo cuando ocurrió un accidente. Matt Petgrave, defensa de los Steelers, perdió el equilibrio y cayó. Al caer, su patín izquierdo se levantó del hielo y golpeó a Johnson en el cuello. La hoja del patín hizo contacto directo con una zona vital, causando heridas mortales. Johnson intentó llegar al banco, pero cayó antes. El estadio quedó en silencio mientras el personal médico corría a asistirlo. Se colocó una barrera alrededor suyo y los paramédicos trabajaron con urgencia para detener el sangrado. Las heridas de Johnson eran demasiado severas. Fue llevado al hospital, pero no sobrevivió. Más tarde se confirmó su fallecimiento. La autopsia reveló una lesión catastrófica en el cuello. El partido se detuvo de inmediato y los fans debieron abandonar el estadio. Otros juegos del fin de semana fueron cancelados en señal de respeto. Jugadores, entrenadores y fans enviaron homenajes, lamentando la pérdida de un joven con talento. Más allá del dolor, la muerte de Johnson encendió alarmas sobre la seguridad en el hockey. ¿Pudo haberse evitado el accidente? ¿Debería ser obligatorio el protector de cuello? ¿Por qué no se aplicaron normas más estrictas antes? El debate por la seguridad tomó fuerza. En respuesta, la Asociación Inglesa de Hockey sobre Hielo, o EIHA,
que regula el hockey fuera de la Elite League, hizo obligatorio el protector de cuello desde 2024. La decisión fue influida por un informe de la forense Tanika Rowden, quien alertó sobre la falta de protección en el cuello. La EIHL, liga en la que jugaba Johnson, no implementó de inmediato la regla. Recomendó fuertemente su uso, pero muchos consideraron que eso no era suficiente. La discusión llegó a otras ligas. Jugadores de la NHL como Anze Kopitar y Tyler Bertuzzi empezaron a usar protectores de cuello tras la tragedia. La policía de South Yorkshire arrestó a Matt Petgrave por sospecha de homicidio involuntario en relación con la muerte de Johnson. Petgrave lo llamó un hecho trágico y pidió ayuda financiera para su defensa legal. Afirmó que no tuvo control sobre lo ocurrido y expresó profundo pesar. En noviembre de 2023, Petgrave fue liberado bajo fianza, mientras la investigación continuaba. Su abogado trabajaba en el caso y se lanzó una campaña para reunir fondos para los gastos legales. La campaña fue polémica, pero logró recaudar casi 10,000 libras. Mientras seguían las investigaciones, crecía la presión para mejorar las medidas de seguridad en el hockey. Aunque la EIHL aún no imponía el uso obligatorio de protector de cuello, otras ligas sí lo hicieron. La Liga de Hockey de Canadá lo hizo obligatorio para todos sus jugadores, buscando evitar tragedias similares. Johnson planeaba un futuro con su prometida Ryan Wolf. Llevaban 3 años juntos, y él había comprado un anillo de compromiso con la idea de proponerle matrimonio. Su pérdida fue desgarradora para su familia, compañeros y toda la comunidad del hockey. En los días siguientes, fans se reunieron frente al estadio de Nottingham para rendir homenaje, dejando flores y mensajes. Sus compañeros usaron brazaletes negros en su memoria y se hicieron minutos de silencio en estadios de todo el mundo. Mientras la investigación seguía, el mundo del hockey reflexionaba sobre cómo evitar otra pérdida como esta. Era el 25 de noviembre de 2014 en el Sydney Cricket Ground. Philip Hughes, un jugador australiano de 25 años, representaba a South Australia en un partido de Sheffield Shield. Hughes era un bateador talentoso. Ya había jugado 26 partidos test con Australia y luchaba por volver al equipo nacional. Ese día, Hughes llevaba 63 carreras cuando el lanzador Sean Abbott tiró una bola corta. Hughes intentó un golpe de arrastre, pero calculó mal. La pelota lo golpeó en el cuello, justo debajo del casco. Al principio parecía una lesión común. Se tambaleó un segundo, luego cayó inconsciente. El equipo médico corrió a asistirlo, pero el golpe le causó una lesión rara y grave. Daño en la arteria vertebral, lo que provocó una hemorragia cerebral. Fue trasladado al Hospital St. Vincent en Sydney, donde los médicos lo indujeron al coma. Su madre y su hermana miraban impotentes. Pese a todos los intentos médicos, Hughes no despertó. 2 días después, poco antes de cumplir 26 años, fue declarado muerto. Cuesta creer que algo tan rutinario en el juego terminara en tragedia. Fanáticos y jugadores no podían asimilar lo ocurrido. Los homenajes llegaron desde todo el mundo. En redes, la campaña Put Out Your Bats invitaba a dejar bates en las puertas como señal de respeto. El tributo cruzó fronteras. Hugh Jackman colocó un bate en un teatro de Broadway y Elton John le dedicó una canción en un recital en Múnich. David Warner, presente en el campo, quedó muy afectado. Michael Clarke, el capitán de Australia y gran amigo de Hughes, dio un emotivo discurso en el funeral. Más tarde confesó que la pérdida lo quebró mentalmente. El primer test entre Australia e India, pautado para el 4 de diciembre, fue pospuesto. Cuando se jugó en Adelaide, fue en honor a Hughes. Los jugadores llevaron brazaletes negros y su número de test, 408, se pintó en el campo. Warner, Smith y Clarke hicieron siglos, dedicándoselos. Warner, conmovido, besó el suelo donde Hughes fue golpeado. Muchos se preguntaron qué habría logrado si su carrera seguía. Ya había hecho historia con 2 siglos en su segundo test ante Sudáfrica. Su estilo agresivo pero sereno recordaba a leyendas del cricket. Aunque sufría con las bolas cortas, siempre luchaba por superarse. Su muerte abrió el debate sobre la seguridad en el deporte. Se discutió si los protectores de cuello debían ser obligatorios. Aunque uno no habría evitado su lesión, el hecho resaltó la necesidad de mejor protección. Recién en 2019, jugadores como Steve Smith comenzaron a usarlos regularmente. Smith fue golpeado en un lugar similar durante un Ashes y recordó el accidente de Hughes.
el lanzador Sean Abbott sufrió una fuerte angustia. En una audiencia de 2016, relató cómo el hecho lo afectó, mostrando que la tragedia dejó huellas en todos los involucrados. El recuerdo de Hughes siguió vivo. Cricket Australia declaró que sería por siempre 63 no eliminado. Su familia y amigos mantuvieron su legado, asegurando que su amor por el cricket no se olvidara. Al acercarse el 10º aniversario de su partida, las emociones volvieron. El mundo recordó a un joven con un futuro brillante que se fue demasiado pronto. ¿Qué récords habría roto? ¿Qué momentos habría regalado a los fanáticos? La historia de Hughes es de talento, esfuerzo y una tragedia inesperada que sacudió al cricket. Su legado sigue presente en cada partido, recordando la belleza y la imprevisibilidad del deporte. Era el 3 de julio de 1980 en Minsk, a solo 2 semanas de los Juegos Olímpicos de Moscú. Elena Mukhina, una gimnasta soviética de 20 años, entrenaba en el Palacio de los Deportes. Ese debía ser su momento de brillar. Pero lo que ocurrió ese día cambiaría su vida para siempre. Elena ya había alcanzado la cima del deporte. En 1978, ganó el oro all around en el Mundial de Estrasburgo, venciendo a leyendas como Nadia Comaneci y Nelly Kim. Muchos creían que lideraría al equipo soviético en los Juegos, pero detrás de ese éxito había un sistema duro, que exigía perfección incluso a costa de la salud. En ese momento, Elena aún se recuperaba de una pierna rota que la había alejado de las pistas el año anterior. Necesitaba descansar, pero sus entrenadores no lo permitieron. Le sacaron el yeso antes de tiempo y la obligaron a perder peso rápidamente. A pesar del dolor y la debilidad, la forzaron a entrenar con intensidad. También le ordenaron aprender un movimiento de suelo riesgoso llamado salto Thomas. Era una acrobacia difícil originalmente diseñada para hombres, y muy pocas mujeres lo habían intentado. Elena le dijo a su entrenador Mikhail Klimenko que era demasiado peligroso. Les advirtió una y otra vez que podía lastimarse gravemente, pero nadie la escuchó. Su entrenador insistió en que si quería seguir en el equipo, debía dominar ese movimiento. Elena, aún lesionada y bajo presión, se sintió atrapada. Si no lo hacía, seguramente perdería su lugar. Así que el 3 de julio de 1980, Elena intentó el salto Thomas durante una sesión de entrenamiento. Rotó mal y cayó de mentón. El impacto le fracturó el cuello y la dejó paralizada del cuello hacia abajo. Tras el accidente, las autoridades deportivas soviéticas intentaron ocultar lo ocurrido. Dijeron a la prensa que Elena había caído de la viga o al correr hacia el salto. Pero la verdad era que se había lesionado haciendo el salto Thomas, ese que tanto temía. Los oficiales culparon a Elena, alegando que no estaba lista, pero ignoraron el hecho de que fue forzada a hacerlo. Una campaña mediática la mostró como imprudente, cuando en realidad había hecho todo lo posible por evitar la tragedia. Más tarde, Elena habló del miedo que había sentido. Dijo que había advertido muchas veces que podía romperse el cuello. Iba a pasar, dijo, ya me habían lastimado antes, pero nunca escucharon. Elena pasó el resto de su vida en una silla de ruedas. La gimnasta que deslumbró al mundo tuvo que volver a aprender a comer, vestirse y hablar. Vivía con dolor constante y su salud emocional también se deterioró. Se aisló del mundo, cuidada por su abuela y más tarde por la exgimnasta Elena Gurina. En entrevistas, Elena criticó al sistema soviético que trataba a los atletas como herramientas del orgullo nacional. Creía que las victorias valían más que las vidas humanas. Aún así, pensaba que su entrenador también fue víctima de ese mismo sistema, alguien que solo seguía órdenes. Su lesión afectó a muchos. Su compañera Nelly Kim dijo estar en shock. Se preguntó por qué Elena había sido obligada a hacer algo para lo que no estaba preparada. Tras ver lo que ocurrió, Kim decidió retirarse después de los Juegos de 1980. A Elena le otorgaron premios como la Orden de la Insignia de Honor y la Medalla de Plata de la Orden Olímpica, pero ninguno compensó su sufrimiento. El 22 de diciembre de 2006, Elena Mukhina falleció a los 46 años por complicaciones de su lesión. Su historia es de talento, presión y un sistema que no protegió a quienes debía cuidar. Y aunque ya no está, el mundo de la gimnasia no la olvida. Era el 21 de febrero de 2022 en un gimnasio Fitness Sport en Ciudad de México.
Una mujer de 42 años, acompañada por su hija, estaba en medio de su rutina de ejercicios. Ese día tomó una decisión fatal: intentar levantar una barra de 400 libras. Ella no era una levantadora experimentada, y el intento resultó trágico. Las imágenes de seguridad luego difundidas al público la muestran colocándose bajo la enorme barra con 4 discos grandes a cada lado, mientras otro usuario ayudaba a ajustar el peso. Al principio parecía tener el control de la barra, pero solo por unos segundos. El peso se deslizó, cayendo sobre su cuello y aplastándola contra el banco. El impacto fue inmediato y mortal, causando su colapso. Su hija y otros presentes corrieron a ayudarla, pero el peso era demasiado para moverlo solos. Se necesitó el esfuerzo de varias personas para liberarla finalmente. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron que la mujer no había sobrevivido. La escena dejó a su hija traumatizada, tras presenciar el repentino y devastador evento. Posteriormente recibió apoyo para sobrellevar las secuelas. El incidente conmocionó a los presentes en el gimnasio, muchos de los cuales quedaron paralizados por la incredulidad, sin poder reaccionar. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran toda la secuencia, incluyendo el caos posterior mientras los testigos intentaban asimilar lo ocurrido. La noticia de esta tragedia se propagó, provocando una investigación por parte de la Fiscalía Estatal. Las autoridades revisaron el equipo del gimnasio y sus protocolos para determinar si se habían descuidado medidas de seguridad. El dueño del gimnasio fue detenido brevemente para confirmar la identidad de la mujer, pero no fue considerado sospechoso. La investigación continúa mientras las autoridades buscan respuestas, dejando a muchos preguntándose si se pudo haber hecho algo para evitar la tragedia. ¿Pudo el gimnasio haber hecho más para prevenir el accidente? ¿Debería haber habido mayor supervisión al levantar pesos tan pesados? Desde entonces, la comunidad del fitness ha debatido la importancia de la supervisión, especialmente para quienes levantan cargas significativas. ¿Estaba la mujer realmente preparada para levantar ese peso? ¿Comprendía los riesgos o fue un caso de alguien enfrentándose a un peso que excedía sus capacidades? El incidente nos recuerda que aunque los gimnasios promuevan la salud y la fortaleza, pueden ser peligrosos sin las precauciones necesarias. Los testigos presentes ese día quedaron afectados, especialmente la hija de la mujer, quien enfrentó el trauma de ver a su madre perder el control de la barra. El peso emocional de presenciar una tragedia tan repentina probablemente la acompañará de por vida, como recordatorio de los peligros inesperados que pueden surgir de actividades aparentemente cotidianas. Aunque solo estuvo detenido brevemente, surgieron preguntas sobre la responsabilidad del gimnasio al permitir que la mujer intentara levantar un peso tan extremo. ¿Podría el personal haber hecho más para supervisar su intento o guiarla hacia un enfoque más seguro? Estas dudas persisten mientras la investigación avanza, dejando al público ansioso por obtener respuestas. El incidente del 21 de febrero es un poderoso ejemplo de los riesgos involucrados, incluso en espacios controlados. Los gimnasios suelen verse como lugares seguros dedicados a la salud, pero para esta mujer se convirtió en el sitio de su prematura partida. Su hija, testigo de todo, quedó con la carga emocional de ese día. Era el 8 de noviembre de 2019 en Hamden, Connecticut. Melanie Coleman, una gimnasta de 20 años de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, entrenaba en el gimnasio New Era Gymnastics. Tenía gran experiencia en las barras asimétricas, un aparato que había practicado durante años. Pero en lo que debía ser una sesión normal, algo inesperado ocurrió. Melanie resbaló y cayó. La caída le provocó una grave lesión en la columna. Melanie había estado ligada a la gimnasia toda su vida. Era conocida por su talento, su disciplina y su amabilidad. No solo era atleta, también estudiaba enfermería, siguiendo los pasos de sus 2 hermanas mayores. Ese mismo año había sido nombrada académica All-American por la Asociación Universitaria de Gimnasia Femenina, un reconocimiento a su esfuerzo deportivo y académico. Su entrenador, Thomas Alberti, llevaba casi 10 años trabajando con ella. Fue uno de los primeros en asistirla tras la caída. Otros en el gimnasio también ayudaron rápidamente, brindando atención de emergencia hasta que llegaron los paramédicos. Melanie fue trasladada de urgencia al Hospital Yale New Haven, donde los médicos hicieron todo lo posible. Pero las lesiones eran demasiado graves. El 10 de noviembre, solo 2 días después, Melanie falleció.
Su muerte conmocionó a todos, familiares, amigos, compañeras de equipo y a toda la comunidad gimnástica. Accidentes como este son extremadamente raros en el deporte, especialmente en atletas tan capacitadas como Melanie. No solo era talentosa, también era admirada por su generosidad y calidez. Se ofrecía como voluntaria para enseñar gimnasia a niñas de entre 2 y 15 años en New Era Gymnastics. Muchas de ellas la veían como un ejemplo a seguir. Melanie creció en Milford, Connecticut. La gimnasia era parte de su vida familiar. Su madre y hermanas también habían competido, y una de sus hermanas incluso fue su compañera de equipo en la universidad. Los Coleman eran una familia muy unida, y Melanie era considerada el corazón de ese vínculo. Su madre, Susan, dijo en una entrevista: «Pasamos todos los días juntas durante los últimos 20 años. Vamos a dejar un espacio vacío en nuestras fotos por ella». Quienes la conocían calificaron su accidente como una tragedia improbable. No se debió a negligencia, mal estado del equipo ni condiciones inseguras. El gimnasio siempre había sido considerado seguro y confiable. Incluso el entrenador Alberti dijo que no podía entender cómo algo tan trágico pudo pasar durante una práctica normal. La recordó como una líder nata, alguien que ayudaba sin buscar reconocimiento. No le importaba ganar ni las puntuaciones, dijo. Quería que todas tuvieran éxito, no solo ella. El exentrenador Jerry Nelson también habló sobre ella, llamándola una verdadera jugadora de equipo y un placer de entrenar. Melanie siempre destacó, no solo por sus habilidades, sino también por su carácter. En la secundaria, Jonathan Lowe recibió el honor All-State. Fue capitana del equipo y elegida jugadora más valiosa. También había competido en el programa olímpico juvenil de Estados Unidos. En la universidad, siguió acumulando respeto y logros. Tras su fallecimiento, la comunidad se unió para brindar apoyo. Una campaña en GoFundMe recaudó más de $65,000 en pocos días para ayudar a la familia Coleman con los gastos. Más tarde, su familia compartió que Melanie había elegido ser donante de órganos. Gracias a esa decisión, pudo dar una segunda oportunidad de vida a otras personas. El director deportivo de la Universidad Jay Moran dijo: «Melanie era una estudiante brillante, una excelente atleta y una parte muy querida de nuestra comunidad. Su pérdida ha sido devastadora. La vida de Melanie Coleman terminó demasiado pronto, pero el impacto que dejó sigue presente. En su familia, sus compañeras, sus entrenadores y en todas las niñas que la admiraban». Era diciembre de 2016 en Ankeny, Iowa, en el gimnasio Elite Edge Transformation Center. Kyle Thompson, un estudiante de 22 años en la Universidad Estatal de Iowa, estaba entrenando. El fitness era una parte fundamental de su vida y se preparaba para su futuro como manejador de K9 en el Departamento de Policía de Des Moines. Kyle intentaba hacer un press de banca con 315 libras. Tenía experiencia y un observador estaba presente, listo para ayudar si era necesario. Durante el levantamiento, la barra se le resbaló inesperadamente de las manos, cayendo sobre su cuello. El jefe de bomberos de Ankeny, James Clack, explicó que la barra causó lesiones graves en el cuello de Kyle al impactar. Aunque el observador estaba allí, todo ocurrió demasiado rápido para intervenir. El personal del gimnasio llamó a emergencias y los paramédicos llegaron para trasladarlo a un hospital en Des Moines. Sus heridas eran graves y falleció poco después de llegar al hospital. La muerte de Kyle dejó a su familia, amigos y la comunidad del gimnasio en estado de shock. Muchos no podían comprender cómo alguien tan comprometido con la seguridad pudo sufrir un accidente tan devastador. Kyle estudiaba justicia penal en la Universidad Estatal de Iowa y tenía un plan claro para su carrera en las fuerzas del orden. Su meta era convertirse en manejador de K9, un rol exigente que requiere disciplina física y mental. Sus amigos lo describían como una persona determinada y carismática, muy querida por quienes lo conocían. Su compromiso con el fitness estaba alineado con sus aspiraciones profesionales. Recientemente había completado el desafío de 20 libras de Elite Edge, un programa diseñado para ayudar a los miembros a perder 20 libras en 6 semanas. Este logro reflejaba su determinación de superarse, ganándose la admiración de sus amigos y compañeros de gimnasio. Stephen Smith, un excompañero de trabajo, recordó cómo la energía positiva de Kyle iluminaba cualquier lugar al que llegara. Su entrenador de fútbol en la preparatoria, Greg Schoon,
Lo describió como un líder nato, tanto en el campo como en el gimnasio. En la preparatoria Des Moines East, Kyle jugó fútbol y béisbol, llegando a ser capitán del equipo de fútbol en su último año. Según el entrenador Schoon, Kyle tomaba el levantamiento de pesas en serio incluso en la escuela, usándolo para prepararse para sus metas futuras. Según su entrenador, había adelgazado recientemente y estaba en su mejor forma física, lo que hacía aún más difícil aceptar su repentina partida. Fue un accidente inesperado, comentó Schoon. El gimnasio Elite Edge Transformation Center respondió a la tragedia con un mensaje sincero a sus miembros. Todos nos conocemos y formamos amistades, lo que hace que su partida sea aún más dolorosa, decía el comunicado. También ofrecieron asesoramiento para el duelo y alentaron a quienes lo necesitaran a buscar apoyo. Los observadores están ahí para evitar accidentes, pero en este caso, la barra cayó demasiado rápido para reaccionar a tiempo. El incidente generó inquietud sobre las medidas de seguridad en el levantamiento de pesas y si se podían tomar más precauciones. Aunque son poco comunes, accidentes como el de Kyle demuestran los riesgos que implica levantar grandes pesos, incluso para quienes tienen experiencia. Para los seres queridos de Kyle y su comunidad, la pérdida fue inmensa. Estaba cerca de graduarse y de cumplir su sueño de unirse a la policía. Su obituario mencionó su amor por los perros y su entusiasmo por trabajar con unidades K-9. Había trabajado activamente para alcanzar este objetivo y estaba en camino de lograrlo. La muerte de Kyle no solo fue una tragedia personal, sino también un recordatorio de los riesgos inherentes al levantamiento de pesas. Aunque con la técnica y precauciones adecuadas es generalmente seguro, siempre existe un riesgo. Según un estudio de 2010 del Centro de Investigación y Políticas de Lesiones, cerca de 1 millón de estadounidenses fueron atendidos por lesiones relacionadas con el levantamiento de pesas entre 1990 y 2007. La historia de Kyle destaca la importancia de la precaución y la conciencia, incluso entre levantadores experimentados. El accidente de Kyle muestra lo rápido que todo puede salir mal y enfatiza la necesidad de extremar los cuidados al manejar pesos elevados. A pesar de su experiencia con las 315 libras, un solo error lo cambió todo. Era el 19 de julio de 2019 en Oxon Hill, Maryland, en el MGM National Harbor. Maxim Dadashev, un boxeador ruso de 28 años, subió al ring para una pelea crucial. Era una eliminatoria por el título superligero de la FIB. El ganador tendría una chance por el título mundial. Su rival era Subriel Matías, un boxeador puertorriqueño en ascenso. Dadashev nunca había perdido en sus 13 peleas profesionales, con 11 victorias por nocaut. Su velocidad y potencia le habían ganado respeto en el boxeo, y se sentía confiado. La pelea comenzó con Dadashev preciso, conectó buenos golpes y se movía bien, pero Matías no bajaba la presión. Con el paso de los asaltos, Matías dominó conectando golpes fuertes. En los rounds 10 y 11, Dadashev ya estaba agotado. Había recibido demasiados impactos y su estado empeoraba. Su entrenador Buddy McGirt lo observaba preocupado. Sabía lo peligroso que podía ser el boxeo y notó que Dadashev sufría. Al terminar el 11º asalto, McGirt tomó una decisión difícil. En la esquina le rogó que se detuviera, pero Dadashev, decidido a seguir, negó con la cabeza. McGirt insistió, aún así Dadashev se negó. McGirt, consciente del riesgo, ignoró su pedido y avisó al árbitro que parara la pelea. Dadashev ya estaba abajo en las tarjetas de los jueces, 109 a 100, 108 a 101 y 107 a 102. Había soportado golpes muy fuertes. Al salir del ring apenas podía caminar. Mientras caminaba por el pasillo colapsó, perdió la conciencia y vomitó. El equipo médico acudió de inmediato. Fue trasladado al Hospital University of Maryland Prince George's, donde los doctores hallaron una grave hemorragia cerebral. Lo operaron de urgencia para aliviar la presión, quitando parte del cráneo. Luego lo indujeron al coma con la esperanza de que mejorara. Pero a pesar de los esfuerzos médicos, su estado no mejoró. El 23 de julio, solo 4 días después de la pelea, Maxim Dadashev falleció. Un joven atleta, lleno de futuro, perdió la vida persiguiendo su sueño. Su esposa, Elisabetta, y su hijo de 2 años enfrentaron una pérdida inimaginable. En un comunicado, ella describió a Dadashev como un hombre bueno que luchó hasta el final, y dijo que su hijo sería criado con la misma fuerza que su padre.
El promotor Bob Arum, que había trabajado con él, expresó su tristeza. Su entrenador McGirt, quien tomó la difícil decisión de parar la pelea, quedó muy afectado. Matías, que ganó la pelea, también quedó impactado por la muerte de Dadashev. Expresó su pesar. Nadie está preparado para algo así cuando persigue sus sueños. Incluso rechazó los $75,000 del premio, diciendo que no los quería en esas condiciones. La trágica muerte de Dadashev reavivó el debate sobre los riesgos del boxeo, sobre todo en relación con lesiones cerebrales. Algunos empezaron a hablar de cómo mejorar la seguridad. Marshall Cunningham, presidente de la Asociación del Valle del Potomac, reconoció los peligros, pero también dijo que el boxeo ha cambiado la vida de muchos jóvenes para bien. La Federación Rusa de Boxeo y la Comisión Atlética de Maryland abrieron investigaciones. El mundo del boxeo tuvo que enfrentar el hecho de que una sola pelea causó un final tan devastador. La muerte de Dadashev fue un recordatorio doloroso de los peligros que enfrentan los boxeadores. Aunque su carrera fue breve, su talento, esfuerzo y espíritu dejaron huella. Su memoria vive en su familia, amigos y la comunidad del boxeo, que sigue honrando su legado.